Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de los mundiales del año 1942 y el año 1946, los únicos dos campeonatos del mundo que no se celebraron. Y vamos a estar repasando quiénes deberían o quiénes podrían haber sido los potenciales campeones de esas dos copas del mundo y hoy tendrían una copa del mundo más en su haber. Obviamente es algo completamente hipotético, pero haciendo una investigación de cómo estaban las selecciones en esa época y de algunos factores que hay que tener en cuenta a la hora de la celebración hipotética de los mundiales en esos años, cuáles podrían haber sido los máximos candidatos y en mi opinión, quién habría levantado la Copa del Mundo. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que me dejen sus comentarios y su opinión, también su me gusta que ayuda mucho para que el canal siga creciendo, que me sigan en las redes sociales y se suscriban al canal activando la campanita y que ahora sí, arrancamos con el video. El Mundial del año 1938 en Francia ya de por sí venía siendo bastante turbulento todo lo que fue su organización. Tengamos en cuenta que hubo varios conflictos, algunos deportivos y otros extras deportivos, como es el caso por ejemplo de lo que ocurrió con las selecciones de América y más precisamente las de Conmebol, a las cuales se le había prometido una rotación por parte de la FIFA. El primer mundial fue en Uruguay, el segundo en Italia, por lo cual ahora correspondía nuevamente un mundial en América. No se cumplió, se celebró en territorio europeo, en Francia como todos sabemos, y todas las selecciones de América, salvo Brasil, que se dice que no terminó faltando a la cita mundialista porque quería organizar la próxima Copa del Mundo, decidieron no asistir, por lo cual ahí ya teníamos bastantes selecciones importantes, llámese Argentina, Uruguay, una campeona del mundo, otra subcampeona, que no habían integrado la nómina. Sumado además a la creciente aparición y el poder que estaba tomando en ese momento todo lo que tenía que ver con Hitler y los nazis en lo que era Alemania, que se terminó anexando con Austria, que era también una selección que en ese momento era muy potente, por lo cual se terminó anexando y no teniendo su cupo propio, sino que terminó formando parte de Alemania, y sumado también a, por ejemplo, España, que en ese mundial no estuvo dentro de lo que fueron los países que participaron debido a la guerra civil que estaba atravesando y también a la guerra que estaba atravesando, por ejemplo, Japón y China, por lo cual la realidad es que fue un mundial muy pero muy complicado por un montón de conflictos bélicos y algunos, como repasamos, que también no tenían que ver con esto. De esta forma hubo selecciones clasificadas, fueron 16, Italia se terminó consagrando bicampeona, le ganó por 4-2 a Hungría de muy buena manera y a partir de ese momento se empezaron a gestar todas las cuestiones que después llevarían a que el mundial del año 42 y del año 46 no se termine disputando. El 1 de septiembre del año 1939 muchos consideran que es el comienzo de la Segunda Guerra Mundial con la invasión de Alemania en Polonia. A partir de ese momento comienza este segundo conflicto bélico de los más importantes de la historia y se toma la decisión por parte de la FIFA de cancelar todo evento deportivo que tenga que ver con la misma, que obviamente tenía que ver con la celebración de la Copa del Mundo y en realidad previo a eso lo que tenían que hacer en el año 1940 era reunirse para decidir cuál iba a ser la sede del Mundial del año 1942. Al mismo tiempo de esto, Ottorino Barassi, que era el vicepresidente de la Federación Italiana, fue el encargado de custodiar la Copa Jules Rimet durante todo lo que fue el conflicto bélico. Es una leyenda bastante conocida. Cuidó la copa debajo de su cama en una caja de zapatos, intentaron sacársela, igualmente la pudo cuidar y de esta forma para la Copa del Mundo del año 1950 pudo volver a estar en donde correspondía. Sin embargo, entre el año 39 y el año 49 fue una década en la cual no hubo competencias a nivel selecciones oficiales, al menos en Europa y todo lo que tenía que ver con la Copa del Mundo. Una vez hecha esta breve introducción acerca del contexto en el cual se vivía en ese momento y en el cual estaba el mundo deportivo, vamos a hablar acerca de quién debería haber sido el campeón primero del año 1942 si se hubiese disputado la Copa del Mundo. Vale la pena recalcar que en el año 1936 Alemania había presentado su candidatura para ser sede del Mundial del año 42, sumado también después a dos selecciones sudamericanas como son Brasil y Argentina. Sin embargo, en ese momento no convencía la candidatura argentina y teniendo en cuenta el contexto en ese momento, en el cual claramente Alemania era uno de los países más poderosos del mundo en el 42, durante la época de Hitler, seguramente el Mundial se hubiese disputado en territorio europeo, lo cual posiblemente hubiese llevado a que muchas selecciones sudamericanas nuevamente, como pasó en el año 38, no se hubiesen presentado, y no descarto que Argentina y Brasil hubiesen ido por ese mismo camino. Teníamos dos selecciones muy potentes a nivel europeo, que eran la campeona y la subcampeona, como Italia, que además era bicampeona del mundo, y también Hungría, que venía a ser subcampeona en el torneo anterior. Sin embargo, creo que la gran candidata en ese momento seguramente hubiese sido la selección alemana. Si organizaba el Mundial,
en el momento en el cual vivía y además por la ventaja que tenía de que, por ejemplo, su liga se seguía disputando. Durante los años en los cuales el fútbol en muchos lugares se paralizó, Alemania, salvo el año 1945, siguió disputando su liga con normalidad, siendo el Schalke, por ejemplo, en esa época, el que más títulos ganó durante la época de la Segunda Guerra Mundial, con 3 títulos de liga. Además, se jugaban amistosos en esa época con selecciones en las cuales no había tantos conflictos. Por ejemplo, para el cumpleaños número 53 de Hitler se jugó en el estadio Olímpico de Berlín un partido frente a Suiza, que terminó ganando Suiza, lo cual claramente no le gustó para nada en ese momento, y terminó además con otros amistosos en los cuales Alemania le ganó 5-3 a Hungría, que venía a ser subcampeona del mundo, le ganó 3-0 a Bulgaria y le ganó 7-0 a Rumania, selecciones que en ese momento eran algunas de las más interesantes de Europa. Sin embargo, había una selección que era bastante temida, o era la considerada por muchos la mejor de Europa en ese momento, que era Suecia. Y Hitler quería jugar un amistoso frente a ellos. Y se terminó haciendo también durante esa época. Lo que muchos consideran posiblemente fue una final anticipada de lo que podría haber sido el Mundial si se hubiese disputado en el año 1942. El partido terminó 3-2 en favor de los suecos, que tenían muy buenos jugadores como Gunnar Grin o Gunnar Nordahl, que después, años más tarde, serían multicampeones de Europa con el Milan. También a jugadores como Arne Nyberg, que era una de las grandes estrellas que tenía el fútbol sueco, o también Martin Mantonsson, que en ese momento era un jugador muy rápido que terminó marcando el 3-2 de ese partido. Por lo cual creo yo que habría posibilidades, sin duda que no se puede llegar a saber a ciencia cierta, de que Suecia podría haber ganado su primera Copa del Mundo. En la anterior, en el 38, venía a ser semifinalista y terminó en el cuarto puesto perdiendo con Brasil ese lugar. Vale la pena contar también, más allá de esto que ya dijimos el campeón, que Alemania, después de perder el partido con Suecia, tenía pensado suspender todas las actividades futbolísticas porque decía que el fútbol, cada vez que perdía, le bajaba la moral a la gente del país. Y además, Hitler les había dicho que si no ganaban ese partido, iba a enviar a los jugadores a la guerra e iba a disolver a la selección alemana. Cosa que cumplió, ya que no volvieron a disputar partidos durante su época y además envió a varios de los futbolistas al frente de guerra. Uno de los casos más recordados es el del delantero August Kindler, que marcó uno de los 2 goles del partido frente a Suecia y que lamentablemente falleció a los 26 años en el año 1944 en el frente de guerra enfrentando a la Unión Soviética. Ahora bien, ya les expliqué por qué creo que Suecia podría haber sido la campeona del mundo del año 42. Vamos al año 46, un mundial posguerra, ya que la Segunda Guerra Mundial había finalizado en el año 1945. Hay que tener en cuenta que lo más probable es que seguramente ese mundial se hubiese disputado en América, por 3 factores. El primero, el siguiente mundial que jugó, que fue el del 50, fue en América, en Brasil, el del famoso Maracanazo. Segundo, y factor muy importante, la gran mayoría de las ciudades europeas estaba destruida después de lo que fue la guerra, por lo cual era muy difícil que se pueda llegar a ver una erogación importante de dinero y sedes para poder disputar un torneo tan importante de fútbol. Y tercero, por un sistema de rotación, que la verdad que ya estarían cansados de jugar en Europa y seguramente hubiese sido el momento de jugar en América. Dicho esto, por ejemplo, hay 5 selecciones que seguramente no hubiesen podido disputar la Copa del Mundo, que eran los que integraban las potencias del eje. Todos conocemos a Japón, Alemania e Italia, que no hubiesen podido, pero también estaban integradas Hungría y Rumania. Esas 5 selecciones seguramente no hubiesen podido participar de la Copa del Mundo porque la FIFA se los hubiese prohibido, como pasó en el 50 con Alemania y con Japón. Dicho eso, además, hay que sumarle la dificultad económica que hubiesen tenido la gran mayoría de los países para poder trasladar, los países europeos obviamente, trasladar todas sus selecciones y los gastos económicos que eso conlleva a América. Teníamos en cuenta, como les dije, que estaban reconstruyendo ciudades, que no había dinero y había muchas selecciones afectadas. Inglaterra, por ejemplo, perdió más de 40 jugadores en el frente de guerra porque fueron como soldados. Jugadores del Manchester United, jugadores del Liverpool, que lamentablemente fallecieron en el medio de la guerra. Por lo cual, seguramente, quizás había selecciones europeas como España, como Suecia, como Yugoslavia, que hubiesen sido candidatos, pero lo más probable es que lo hubiese ganado una selección de América. ¿Cuáles eran las 3 potencias en ese momento y la actualidad también? Brasil, Argentina y Uruguay. Y valga lo importante que vale para poder aclarar esto, que en ese año, en el 46, se jugó el campeonato sudamericano de ese año, que es lo que hoy conocemos como la Copa América. Cierto que se jugó en Buenos Aires, que fue de local, pero el que ganó ese torneo fue Argentina, que se enfrentó a estas 2 selecciones y les ganó 3-1 a Uruguay y 2-0 a Brasil. Argentina, que tenía una muy buena selección, con Labruna, Pedernera, Méndez, Lustó. Brasil, que tenía como gran figura a Cicinho. Finalmente fue el seleccionado argentino el que se quedó con el título. A ver, si hubiese cambiado la localía, por ejemplo, si se hubiese jugado en Brasil, quizás lo ganaba Brasil. Pero teniendo en cuenta que ese mismo año se jugó una copa y se enfrentaron entre ellos, posiblemente, o la lógica, hubiese sido que el campeón del mundo podría haber sido la Argentina.
Así que espero que les haya gustado la idea del video, que claramente es pura suposición y es un juego, pero la realidad es que me parecía interesante charlar para que tengan un contexto de cómo era el fútbol en esos años en los cuales no había mundiales. No mucho más para decir, síganme en las redes sociales, suscríbanse al canal, activen la campanita. Como les digo siempre, dejen sus comentarios que me ayudan un montón. Y nada más, les mando un saludo grande y nos vemos mañana en otro video.